Muy buenos días a mis alumnos de sexto año básico. El día de hoy vamos a ver cómo fue el proceso de independencia de Chile. Esta clase se titula La independencia de Chile, para que traigan su cuaderno y anoten el título. El objetivo de esta clase es explicar el proceso de independencia de Chile considerando sus características y sucesos más relevantes. Esto quiere decir que vamos a explicar cómo es que Chile puede pasar de ser una colonia de España a un estado completamente independiente, haciendo una pausa en sus principales actores, en sus principales eventos, en sus principales hitos, etc. Anoten eso, pongan pausa. El proceso de independencia de Chile dura entre 1810 a 1823, es decir, dura alrededor de 13 años. Comienza en 1810 con la primera Junta Nacional del Gobierno. ¿Recuerdan la clase pasada que hablamos acerca de las juntas de gobierno? Empieza con ese suceso. Perdonen que estoy toda rayada. En ese momento comienza el periodo que se va a llamar la Patria Vieja. Luego de la Patria Vieja, que en este periodo comienza todo el proceso independentista de Chile, pasa por el periodo que se llama la Reconquista, es decir, cuando los españoles vuelven a obtener el control del territorio chileno. Y luego, en 1817, vuelven los patriotas y se conforma la Patria Nueva, este periodo donde van a expulsar definitivamente a los españoles de Chile. Este proceso termina en 1823 cuando se produzca la abdicación de Bernardo O'Higgins. No se preocupen si no saben lo que es todavía, porque esto lo veremos más adelante. Mientras tanto, pueden anotar esta pequeña línea del tiempo que contiene los periodos Patria Vieja, Reconquista y Patria Nueva. Primero tenemos que ver cuáles son las causas de la independencia de Chile. La primera, ya le vimos la clase pasada, que fue la captura del rey Fernando VII, a través de las invasiones napoleónicas que lo dejan cautivo por Napoleón Bonaparte y todos los estados americanos tienen que decidir qué hacer. Si seguir fieles al rey o si seguir fieles a Napoleón o si hacer su propia junta de gobierno. Esa ya la vimos, así que ticket. Y por otro lado, tenemos la primera junta de gobierno, que esta se va a dar en Chile un 18 de septiembre de 1810. ¿Les suena esa fiesta? ¿Esa fecha? El 18 de septiembre, el Día de las Fiestas Patrias. Ese día se conmemora la primera junta de gobierno. Pero, ¿qué fue la primera junta de gobierno? La primera junta de gobierno, o conocida también como la primera Junta Nacional del Gobierno o el primer Cabildo abierto, lo van a encontrar con ese nombre también, fue una reunión, una junta entre aproximadamente 400 vecinos de Santiago. De Santiago, 400 personas. Y que en este lugar se debatió acerca de la captura del rey, o sea, qué hacer, y se decidió seguir fieles al rey y no hacerle caso a la Junta de Sevilla, que lo vimos la clase pasada. Entonces, en este primer cabildo, en la primera junta de gobierno, se reunieron aproximadamente 400 personas, 400 vecinos de Santiago. En esta primera junta, donde se decidió seguir fiel al rey y gobernar mientras estuviera cautivo, gobernarse a sí mismo, también se decidió crear el primer Congreso.
el presidente de esta primera junta, es decir, el jefe, el líder, el que dirigía esta primera junta, fue Mateo de Toro y Zambrano, que es este señor que está acá. Ahí póngale pausa para que puedan anotar lo que se decidió en la primera Junta Nacional de Gobierno. ¿Qué es lo que pasó en el primer Congreso Nacional? El que se decidió hacer en la primera Junta de Gobierno. Este se peleó. Como todo grupo humano, se pelea. Y se dividió en 3 grupos. Había un grupo de los realistas, es decir, que eran fieles al rey. Otro grupo de los moderados, que ellos estaban entre que eran fieles al rey y que querían ser un poco independientes, y los patriotas, los que querían ser totalmente independientes, totalmente un autogobierno. Los realistas querían seguir fieles al rey y a la Junta de Sevilla, los patriotas querían ser totalmente independientes y los moderados, que lo puse en morado, querían que se autogobernaran, pero solo mientras el rey estuviera cautivo. Los realistas eran 10 dentro del Congreso, no tenían la mayoría. Los patriotas tenían la minoría, eran 9, y la mayoría eran de tendencia moderada, es decir, que la mayoría de los que estaban reunidos en el Congreso eran moderados. Ahí para que puedan anotar eso, pónganle pausita. Pero un 4 de septiembre de 1811 ocurre el primer golpe de Estado que termina clausurando el primer Congreso. Este es efectuado por José Miguel Carrera. José Miguel Carrera decía fuera realistas. Decía que los realistas no podían estar en el Congreso, porque mientras los realistas estuvieran en el Congreso no podrían haber cambios en Chile. Además decía que los realistas solamente querían gobernar para ellos, no en favor del rey y no en favor de los criollos, solamente de ellos. Así que él decía, fuera realistas. Las primeras reformas que va a hacer el Congreso sin presencia de los realistas, gracias a José Miguel Carrera, primero fue la creación de la primera Constitución de Chile. Nosotros ya vimos lo que era una constitución, que es la carta fundamental que dice los principios de toda nación. En la Constitución se decía de dónde hasta dónde estaba Chile, que iban a ser fieles al rey, entre otras cosas. Pero es muy importante porque va a ser la primera. Otro de los puntos importantes es que se va a crear la ley de libertad de vientre. Esta ley significa que todos los nacidos en Chile son libres. ¿Por qué? ¿Qué pasaba antes? Antes, en toda la América española, habían esclavos. Y los esclavos, los hijos de los esclavos, eran esclavos y los hijos de los hijos seguían esclavos. Entonces, esta ley de libertad de vientre va a hacer que cualquier niño o niña que nazca en territorio chileno va a ser libre, independiente si su madre o su padre son esclavos. Además se dice de que en Chile no va a haber esclavitud, lo cual es muy positivo. Y tercero, se promulga la Ley de Libertad del Comercio. Antes, cuando Chile estaba con el completo control de España, Chile solamente podía comercializar con España. Si Chile quería venderle trigo a Inglaterra, a Francia, a Holanda, no podía. Solamente podía con España. Así que el Congreso va a hacer la Ley de Libertad del Comercio. O sea que podíamos comercializar con quienes quisiéramos. Ahí tienen para que puedan anotar las reformas del primer Congreso. Cuando el Congreso estuvo bajo el mando de José Miguel Carrera, él creó el primer periódico nacional, que fue llamado La Aurora de Chile, y que lo creó con ayuda de el fray Camilo Enríquez.
también, bajo su gobierno, creó los primeros símbolos patrios. Su hermana, Javiera Carrera, se dice, según la tradición popular, que fue ella, la misma hermana de José Miguel Carrera, quien tejió la primera bandera de Chile, la bandera de la patria vieja, esa que habíamos puesto al principio. También creó, entre otras cosas, el Instituto Nacional, que es una escuela, la Biblioteca Nacional y la Escuela Militar. Y también promovió la creación de escuelas para mujeres, pero no fue escuchado y no le hicieron caso. Él estaba muy preocupado de la instrucción y de la educación tanto para hombres como para mujeres. Comienzan los primeros problemas. ¿Cuáles fueron los primeros problemas que le ocurrieron cuando estaba José Miguel Carrera? Primero, llegan a Chile 200 soldados españoles el 18 de enero de 1813, causando el pánico en toda la región. Mientras tanto, José Miguel Carrera tenía muchos problemas con el comandante del ejército, ya que no estaba de acuerdo con su posición. Tenía muchos problemas con Bernardo O'Higgins. Después hablaremos más de él. Incluso, entre paréntesis, Bernardo O'Higgins y José Miguel Carrera tuvieron tantas rencillas, se tenían tanta mala, que incluso libraron una batalla por cuál de los dos sería el comandante del ejército. El combate de las 13 sequias. O'Higgins versus Carrera, donde gana con mucha diferencia José Miguel Carrera. Además, José Miguel Carrera estaba muy enojado con Bernardo O'Higgins porque él no lo reconoció nunca como director supremo y siempre desafió su autoridad. El 3 de mayo de 1814 se firma el Tratado del Ircay. Al verse el ejército patriota tan acorralado por los españoles, O'Higgins junto a otros hombres firman un pacto secreto con los españoles, donde los españoles no debían agredir a los patriotas a cambio de que le entregaran a José Miguel Carrera y a cambio de que volvieran a hacerle caso a los españoles. Este pacto nunca se tomó en cuenta por los españoles y finalmente no lo cumplieron y agredieron de igual forma al ejército patriota, lo cual ocasionó que O'Higgins y José Miguel Carrera se llevaran más mal aún todavía, porque, según José Miguel Carrera, O'Higgins había desafiado su autoridad. Esto parece cagüín, pero es muy importante que tengan en cuenta el Tratado del Ircay y la batalla de las 3 acequias, porque va a haber un punto muy importante de la enemistad entre estos dos personajes que va a costarle muy duro a Chile. El 1 y 2 de octubre de 1814 se produce la batalla de Rancagua, que en realidad, como les adelanté, va a terminar en lo que se conoce como el desastre de Rancagua. El desastre de Rancagua, ya que el ejército patriota se ve tan acorralado por los españoles que son duramente atacados, duramente acabados. Hay muchas bajas patriotas, muchos heridos, muchos muertos, y los españoles están ganando más y más terreno, a punto ya de hacer que todo el ejército patriota muera. En ese punto, y yo les dije que era muy importante el conflicto entre ellos dos, O'Higgins le pide ayuda al ejército de José Miguel Carrera, pero José Miguel Carrera le dice no, porque tú no me apoyaste cuando yo quise, y no va en su ayuda, lo que termina ocasionando cientos y cientos de muertes en el ejército patriota que estaba bajo el mando de O'Higgins, lo cual obliga a los patriotas a huir a Mendoza, a exiliarse en Mendoza, y lo que termina siendo que ganen los españoles, lo que se conoce como
el periodo de Reconquista. El periodo de Reconquista. Durante el periodo de Reconquista, entre 1814 a 1817, los soldados españoles restablecerán el control sobre el territorio chileno luego de la batalla o desastre de Rancagua. Durante este periodo, los patriotas se las ingenian para seguir luchando en una acción guerrillera y de espionaje. Esto quiere decir que mientras gran parte del ejército patriota está escondido en Mendoza, sin poder volver porque si no serán atacados por los realistas, en Chile se procede a la acción guerrillera. Esto quiere decir a atacar a montoneras, de a poquito, atacar así como en grupos más pequeños. Eso es a montonera. Como vamos a ver con algunos personajes, como por ejemplo lo hizo Manuel Rodríguez, que atacaba a los españoles en grupos pequeños, y también funciones de espionaje, que la van a desarrollar sobre todo las mujeres patriotas. En el periodo de Reconquista tenemos a reconocidos personajes como por ejemplo Manuel Rodríguez, un guerrillero patriota que junto a José Miguel Neira engañó a los españoles y los atacó en grupos. Por otro lado tenemos a Paula Jaraquemada, una patriota que recibió al ejército patriota en su hacienda, escondiéndolo de los españoles, y según dice la tradición, incluso estuvo dispuesta a morir en manos de los españoles cuando estos quisieron entrar a su casa para revisarla, y ella se negó y dijo: mátenme antes si no me creen. También tenemos a Agüeda Monasterio y Juana Latapiat, madre e hija, que sirvieron como espías patriotas durante el periodo de Reconquista. Ellas dos recibían cartas de los soldados patriotas y se las entregaban a otros miembros que estaban en Chile. En un momento, Agüeda fue encarcelada y la amenazaron con que le iban a cortar la mano a su hija si es que no decía la verdad. E incluso en ese momento tampoco reveló su causa patriota. Mientras tanto, en Mendoza, O'Higgins recibe ayuda de su amigo José de San Martín, el argentino José de San Martín, y entre los dos comienzan a organizar lo que será el Ejército Libertador de los Andes, para poder liberar a toda América del yugo español. Mientras tanto, O'Higgins acusa a José Miguel Carrera de conspirar contra la causa patriota y lo acusa ante José de San Martín, a lo que O'Higgins toma el control del ejército y José Miguel Carrera es fusilado en Mendoza. Al comienzo de 1817, el Ejército Libertador de los Andes comienza a cruzar la cordillera en dirección hacia Chile. En ese momento ocurre un suceso como entre cómico y triste, que es el de la ciudad, el pueblito de Cariño Botado. Pueden buscarlo en internet, pero lo que pasó esa vez fue que había un pueblito que estaba cerca de la cordillera que quería recibir a los patriotas para darles un festín en agradecimiento por luchar por la independencia de Chile. Y ellos pensaron de que el ejército libertador iba a pasar por el lugar, pero ellos eran un pueblo muy chiquitito, muy pobre. Mataron a las gallinas, cocinaron a los chanchos, hicieron la comida más rica del mundo, pero finalmente el ejército libertador no pasó por ahí y los dejaron, como se dice, con los crespos hechos. Los dejaron con el festín listo y nunca pasaron. Y ahí el pueblo se enojaron y decidieron dejar que la comida se la comieran los buitres. Se sintieron muy muy mal y por eso se llama el pueblo, si pueden buscarlo en Google, ese pueblo se llama Cariño Botado. Bueno, cierra paréntesis. Luego de que llega el ejército libertador a Chile,
se produce la batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817, donde el ejército patriota derrota al ejército realista, comenzando así una escalada de victorias a favor del ejército patriota. Luego, el 2 de febrero de 1818, un año después de la conmemoración de la batalla de Chacabuco, se firma el Acta de Independencia. El 2 de febrero de 1818, o sea, el 12 de febrero, el 12 de febrero de 1818 se firma el Acta de Independencia de Chile. Pero los españoles aún quedaban muchos en Chile, y cuando se van completamente es en la famosa Batalla de Maipú, que se produce el 5 de abril de 1818, donde logran expulsar por completo a las tropas españolas y se produce el famoso Abrazo de Maipú, donde José de San Martín y Bernardo Higgins se abrazan celebrando la victoria del ejército patriota y por ello la independencia de Chile. Finalizar recordando, vimos que la Patria Vieja ocurrió la primera Junta Nacional de Gobierno un 18 de septiembre de 1810. Durante la Patria Vieja también se formó el primer Congreso Nacional, el primer periódico nacional. José Miguel Carrera crea los primeros símbolos patrios, con ayuda de su hermana crea la primera bandera, y finalmente ocurre la Batalla de Rancagua, más conocido como el Desastre de Rancagua, el 1 y 2 de octubre de 1814, dando inicio a la Reconquista. En la Reconquista tenemos las luchas guerrilleras, el espionaje, la ayuda de mujeres ilustres y la batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817, donde gana el ejército patriota y da inicio a la Patria Nueva, donde se comienza con la firma de la independencia de Chile el 12 de febrero de 1818 y finaliza con la batalla de Maipú el 5 de abril de 1818, expulsando finalmente a los españoles de Chile con ayuda de argentinos y chilenos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y hayan entendido. Cualquier duda o consulta me piden nomás por WhatsApp o por correo y yo les explico. No se preocupen. Muchas gracias por escucharme hasta el final.